¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba. Estamos en un nuevo video, en una nueva sección en este canal de Hagamos Consciente lo Inconsciente, en donde les estaré platicando algunos libros que estaré leyendo durante cada mes. Esta sección va a ser esporádica, que no significa que lo vaya a hacer una vez a la semana, sino que cada vez que lea un libro que valga la pena hablar o resumir o reseñar, ya sea por lo bueno que es, por lo malo que es, o simple y sencillamente porque me gustó o no me gustó y por eso tengo que hablarlo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esta sección nueva que se llama Hoy leí Historia de la Psicología de la Antigüedad a nuestros días, de Fernand Lucien Müller. No sé si se pronuncia así, así que comencemos. Primero vamos a hablar de esta primera parte del video, que es de qué trata. Como podrás darte una idea, el libro de la historia de la psicología de la antigüedad de nuestros días es un libro que habla precisamente, obviamente, de la historia de la psicología, desde los griegos, que es donde empieza, hasta la actualidad, o al menos la actualidad del autor. Aquí dice que la primera edición fue en francés en 1960. La actualidad del autor, la actualidad de este libro es precisamente desde los griegos hasta 1960. Por lo tanto, te empieza a llevar de la mano comenzando desde los griegos, no todas estas ideas tal vez que ahorita nos representan unas cosas pues extrañas, ¿no? De lo que era la idea primitiva de la psicología. Los griegos empezaron a platicar acerca de aquello que no sabían, pero que podían intuir, ¿no? Las primeras concepciones de la psicología, o las primeras ideas de la psicología, era precisamente el estudio del alma. No te lo menciono aquí, pero porque estos primeros teóricos, estos primeros filósofos griegos empezaron a intuir que lo que vemos, ¿no? Estos brazos, estas manos, nuestro propio cuerpo, no es lo único existente, sino que hay algo más. Y por lo que hay algo más, también el hombre está construido de algo más que piel, huesos, etc. Entonces empiezan a teorizar de que el hombre viene del fuego, de que el hombre viene del agua, de que el hombre viene de no sé dónde, de la tierra, que el hombre tiene un mundo paralelo, o un mundo donde ya existen o está la idea preconcebida de todo lo que nosotros vamos a ir generando, hasta llegar a personajes como Aristóteles, en donde ya implanta la semillita de que no nada más está lo interno, sino que conocemos al mundo de lo externo, es decir, lo interno y lo externo también va coexistiendo para darnos una idea. No es que exista un mundo de las ideas preestablecidas, sino que también aprendemos conforme a la marcha, conforme a la observación, conforme a la investigación primitiva desde entonces, observando, midiendo y creando hipótesis. Después creo que se salta a los romanos. No menciona ningún romano. ¿Por qué? Porque sabemos que los romanos fueron muy famosos, fueron muy poderosos, pero en otros ámbitos. O sea, la época de los romanos fue históricamente importante, pero desde la perspectiva política, de la perspectiva histórica, desde el derecho, ¿no? Desde la arquitectura, el arte. Todo eso fueron famosos los romanos, pero sí abandonaron otras cosas como la filosofía, entre otros. El autor Fernand empezó a narrarnos sobre la teología, es decir, cuál era la idea de la psique, cuál era la idea de la psicología desde la perspectiva teológica. En un principio la teología tal cual no existía, sino que existía un neoplatonismo, es decir, tomaban las ideas de manera general de Platón o de Sócrates y las revolucionaron de alguna u otra manera. Por ejemplo, la idea de Dios. La idea de Dios de Platón o de Sócrates era un ente primario, pero un ente supremo como un motor, ¿no? Ajeno a todo. Es decir, un motor que da vida a todo, pero que no lo controla. Es decir, por más que le reces, por más que le ores,
por más que le pidas, ese motor siempre va a estar ahí, pero no va a controlar ni va a prever para ti, ni va a dar algo para ti, ¿no? Entonces esas ideas las transformaron y las mezclaron con bases de lo que en ese tiempo se estaba de moda, que era la religión judía y las primeras ideas que fueron sacando de libros muy antiguos de lo que estaba sucediendo hace algunos años con Jesús de Nazaret, ¿no? Esta figura que muy importante desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva religiosa y desde la perspectiva filosófica, pero también estableciendo ideas muy importantes de la historia de la psicología. Entonces con toda esta mezcla entre judaísmo, entre cristianismo o las bases primitivas del cristianismo y desde las ideas griegas, sobre todo las neoplatónicas, empezó a surgir lo que después se llamaría teología. Por lo tanto empezó a surgir lo que se llamaría los primeros teólogos, Orígenes, San Agustín, hasta llegar a la cúspide de la teología con Santo Tomás de Aquino. Pasando la época de la teología, empezó con la época del Renacimiento, la época de las luces, la época del empirismo, o sea, una época un poquito más concreta, que dejaron todo lo griego, dejaron lo poquito de los romanos, dejaron la teología y a investigar acerca de lo que está afuera. Ya dejaron toda esa metafísica, ya dejaron todo ese mundo en donde tal vez existe, tal vez no existe, no se preocuparon en demostrar si existe o no, sino que ya empezaron a investigar desde afuera. Es decir, para llegar a conclusiones de lo que es el mundo, con base no a lo que crees, sino a lo que estás viendo, midiendo, observando, cuantificando, etc. Es decir, con René Descartes, o Descartes, como quieras llamarlo, René Descartes marca un antes y un después en esta filosofía, en esta teoría de lo externo, donde que establece de que no sé nada, yo no sé nada y lo único que sé es que precisamente no sé nada. Por lo tanto, partiendo de esta idea cero es cuando ya empiezas a conocer al mundo desde lo externo. Van pasando los siglos y empieza a hablar ahora también una mezcla entre lo interno y lo externo, con grandes filósofos como Hegel, como Schopenhauer, como Spinoza, y así se va yendo hasta llegar a Friedrich Nietzsche, después a Freud, después a los primeros teóricos acerca de las ciencias de la psicología empíricas, demostrables, científicas, fisiológicas, etc. Por ejemplo, con Wundt, con Watson, y así sucesivamente hasta pasar con los gestálticos, con Kafka, entre otros. Habló también del psicodrama, etc. Entonces todo este periodo él lo estuvo resumiendo acerca de lo más importante y sobre todo relacionado con la historia de la psicología. De esto trata a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo extraño o lo raro de este libro, empezando precisamente con todas estas características buenas, positivas y destacables que me dejó este libro de historia de la psicología. El primer punto característico bueno que yo destaqué es que en ¿qué te gusta? En más de 500 páginas logró concretar, logra darte a entender lo básico, lo importante de la historia de la psicología. Es decir, la historia de las ideas del ser humano empezó con la filosofía y después empezó a dividirse en un sinfín de escuelas: la historia, la matemática, la física, la lógica, la psicología, la química, etc. Un montón de cosas. Es básicamente una labor titánica, es una labor muy grande leer sobre todo esto, entenderlo y concretarlo en 500 páginas. Ese es el primer punto sobresaliente de este libro. El siguiente punto es que va relacionado con el punto anterior, o sea que poco a poco tú te vas entreteniendo, y para mí es muy importante este tipo de libros donde te lleva de la mano de una época a otra. No te das cuenta realmente cuando empieza a hablar de una época de los griegos y luego después habla de la teología, después habla de René Descartes.
O sea, toda esta evolución tú no te vas percatando. La única forma en donde te das cuenta que ya avanzaste de época, que ya avanzaste de periodo, es precisamente la división de los títulos o de los subtítulos. Pero quitando esto, sí es muy entretenido cómo el autor te va llevando de una época a otra. Ya avanzando unos cuantos siglos más, otro punto destacable es en cuanto empieza a abordar temas psicoanalíticos, sobre todo la teoría psicoanalítica de Freud, específicamente precisamente del fundador del psicoanálisis. A veces es muy difícil concretar, o sea, si ya es difícil concretar la historia de la psicología, cuando una persona empieza a hablar o escribir sobre la teoría freudiana o sobre la teoría del psicoanálisis exclusivamente de Sigmund Freud, se torna algo más titánico inclusive. ¿Por qué? Porque es muy difícil sacar las ideas principales de Freud, es muy difícil sacar las ideas de Freud, y esto es algo que el autor lo logró de forma magistral. O sea, en pocas páginas, ¿sí?, de estas 500, en pocas páginas, tratar, resumir y explicarlo de manera amena, de manera entendible y de manera concreta y clara. La teoría de Sigmund Freud se me hizo simple y sencillamente increíble. De hecho, si tú no estás muy familiarizado en ciertas épocas de la historia de la psicología, pero hablando específicamente del psicoanálisis, sí te recomiendo que leas esta parte. Si tú quieres saber sobre de qué trató el psicoanálisis de Freud, de sus primeros grupos, de sus primeros alumnos, por decirlo de alguna manera, de sus primeros detractores como Carl Gustav Jung o Albert Adler, entonces sí te recomiendo que leas este libro porque simple y sencillamente es maravillosa la forma en que los aborda. Un punto más de lo destacable, a menos de la perspectiva personal, es que habló precisamente de este psicoanalista que te voy a dejar aquí o acá, que es William Reich. William Reich fue creo que así se pronuncia, fue un psicoanalista directamente alumno de Freud y que es sorprendente. Pocas veces se aborda a este autor porque es un autor incómodo, porque es un autor freudiano, 100% freudiano, pero también un autor comunista. En algún momento este autor fue parte del movimiento psicoanalítico, de este grupo internacional del psicoanálisis o del grupo de Viena del psicoanálisis, y también fue partícipe de grupos psicoanalistas o de partidos psicoanalistas en diferentes países del mundo, por ejemplo en Austria o en Alemania o lo que ahora es la República Checa. En todos estos países este autor en algún momento participó en el Partido Comunista, pero que fue expulsado de ambos grupos, es decir, de la élite psicoanalítica y de la élite comunista. Es decir, los comunistas lo expulsaron por ser psicoanalista, porque era una teoría burguesa, y los psicoanalistas lo expulsaron por ser precisamente comunista, ¿no? Entonces es un autor incómodo, muy interesante, lo recomiendo ampliamente. Muy pocos libros abordan a este autor, es decir, los libros que tengo acá sobre teoría psicoanalítica, en donde trata de resumir la teoría de ciertos autores psicoanalíticos, no abordan a William Reich porque realmente incómodo. Otro aspecto positivo, un aspecto más positivo de este libro, es algo bueno o algo chistoso, dependiendo de cómo lo veas. Es decir, todos los autores mencionados en este libro, como Platón, Sócrates, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Hegel, Kant, Freud, Jung, Adler, Watson, todos estos autores, lo interesante es que aborda su teoría y la entiendes, pero también empieza a abordar ciertos puntos cotidianos de la vida y los empieza a explicar desde la perspectiva de estos autores. Es decir, cuando empieza a hablar de Jung, empieza explicando la teoría de Carl Gustav Jung y empieza a abordar otros aspectos de la vida, por ejemplo aspectos de la teoría psicoanalítica, aspectos de la teoría social, aspectos de que estaba viviendo Jung en ese entonces, que era el nacionalsocialismo, etc. Y lo empieza a explicar como si fuera Jung. No sé si me explico. Es decir, en muchos de este tipo de libros se empieza a explicar la historia de X o Y cosa desde la perspectiva de Fernand o desde la perspectiva del autor. Pero Fernand hace algo diferente, algo chistoso y algo muy interesante, que es se mete en la mente de Jung, de Freud, de Kant, de Hegel, y explica lo que sigue, explica la sociedad, explica la política como si fuera ese autor. Y esto es algo que a mí simple y sencillamente me fascinó.
Y otro punto importante es precisamente lo que caracteriza al libro en sí. Es decir, cuando un autor se atreve a explicar la historia de, no sé, de la política, de la historia, de la filosofía, etc., puede ser o dos cosas, o muy bueno o muy malo. Muy malo porque hay mucho juicio de valor, que hay un pobre resumen de cada aspecto de la historia o un pobre resumen de alguna cosa. Es decir, suele ser muy malo en ese sentido o suele ser muy bueno como este libro. Y este tipo de libros a mí me encantan, sobre todo para informarme de ciertas cosas que yo no soy experto. Es decir, si yo quiero leer sobre la historia de México, por ejemplo, sí me cuesta un poquito de pereza estar leyendo 20 libros sobre la historia de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Pero hay ciertos libros que te resumen en uno solo la historia de México o la historia de la psicología, porque si bien yo soy psicólogo, hay unos aspectos de la psicología en general que ya no me interesan, y para retomarlos por X o Y razón, porque voy a dar una clase de algo, porque voy a explicar algo, porque voy a dar una ponencia de algo, o porque simple y sencillamente quiero retomar algunos apuntes psicológicos, entonces este tipo de libro, y sobre todo este libro en específico, son muy importantes para entender de forma práctica la totalidad de algo. Ahora vamos a hablar de los aspectos negativos de este libro. Y el primer aspecto negativo de este libro yo creo que es la necesidad necia del autor, y no nada más de estos autores, sino de la psicología en general, de a huevo, ¿sí?, al menos desde mi perspectiva, buscar un origen muy antiguo y casi primario. O sea, desde que el hombre se surgió y desde que el hombre tuvo una idea, ahí ya existió la psicología. En este libro, y por lo que veo en la tendencia general de los psicólogos, lo que yo observo es que a fuerza quieren encontrar el origen de la psicología, el origen de la teorización de la psicología desde épocas muy remotas. Para mí, los griegos no hablaron de psicología. Los romanos no hablaron de psicología, los teólogos no hablaron de psicología, antes de los griegos mucho menos hablaron de la psicología, hablaron de otros temas, pero a fuerza la psicología y específicamente este autor Fernand quieren establecer un punto muy viejo en la historia de la psicología. Y para mí John Locke, este filósofo psicólogo inglés, creo, fue en donde podemos encontrar el comienzo tal cual de la historia de la psicología, donde se empieza a crear las primeras teorías psicológicas, estrictamente psicológicas, no teorías histórico-psicológicas, filosófico-psicológicas, fisiológico-psicológicas, no, estrictamente psicológicas. Para mí John Locke podríamos decir que es el origen, ¿sí?, de la psicología, y no lo demás, no lo anterior, sino a partir de ahí ya empezamos a hablar de una historia de la psicología, no antes. Otro aspecto, tal vez también personal, que yo veo malo de este libro es precisamente que no es trascendente. Es decir, es entretenido, pero no es trascendente. Al menos que te quieras dedicar estrictamente a la historia de la psicología, que seas historiador y quieres abarcar temas de la psicología o viceversa, pues no le hallo una función tal cual. Por ejemplo, si tú quieres saber algo sobre el conductismo, sobre el psicoanálisis, etcétera, entonces vete directamente a la teoría o a las personas que abordan estas teorías o a los autores creadores de estas teorías. Pero este libro es simple y sencillamente un libro intrascendente, es decir, que si bien sí es interesante, no te va a servir en absolutamente de nada en la práctica. Y el último punto negativo de este libro, porque realmente tiene pocos puntos negativos y son relativos, es precisamente que el autor a fuerza quiere comparar la actualidad, o al menos la actualidad del autor, de este libro con el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, en muchísimas ocasiones este libro te empieza a comparar, por ejemplo, alguna teoría de los griegos, alguna hipótesis de la teología o alguna hipótesis de la época de René Descartes. Te la empieza a comparar con la actualidad. Por ejemplo, cuando habla de un autor griego, dice: este autor griego nos recuerda hoy en día a autores como Watson, o autores como Kafka, o autores como Jung, o autores como Adler. Es decir, tiene esa manía de a fuerza embonar, ¿no? Es como el niño que sabe que esa pieza no va a embonar ahí. Siempre este autor intenta explicar o comparar para darle un fundamento de que sí, la psicología existió desde hace muchísimos siglos y que
ciertas teorías filosóficas o teológicas, nos recuerda a autores de ahora. Y eso para mí a veces es entretenido una que otra vez, pero siempre hace este recurso de manera repetitiva. Bueno, ya estuvimos hablando de lo bueno, de lo malo, ahora vamos a hablar de lo extraño, lo raro de este libro. Sí son unos cuantos puntos. Y el primer aspecto extraño es que el autor aborda, tal vez en una hoja, tal vez en una cuartilla, tal vez en algo, a un autor que si tú lo borras, tú te lo saltas o lo eliminas, no aporta absolutamente nada. Aporta un pequeño dato, aporta una palabrita, aporta el título literalmente de un libro. Por ejemplo, el autor de este libro menciona a otros autores. Por ejemplo, el primer autor inglés que usa el término de locura fue en el libro de 1750, en donde el título es Locura y Supervivencia. Ahí donde encontramos el primer uso de esta palabra. O sea, realmente para mí es absurdo, es extraño y es innecesario. Y otro aspecto extraño que está un poquito más del lado de lo bueno es que el autor también te maneja no solamente la teoría, sino también la vida de estos teóricos, la vida de estos autores, la vida de estos filósofos o psicólogos o historiadores o médicos. Te empieza a explicar algunos aspectos de su vida y compara su vida con la teoría. Y de hecho te empieza a explicar que posiblemente la teoría de cierto autor es o está basada o tiene cierta influencia de su propia vida, y es algo que muy rara vez, esto lo digo en serio, muy rara vez lo ves en otros libros. Es decir, en otros libros o se enfocan en estrictamente la vida de los autores o se enfocan estrictamente en la teoría y abordan de manera muy escasa la vida de un autor, es decir, dónde nació, dónde estudió y dónde murió, nada más. Y ya te empecé a explicar la teoría de este autor. Pero en este libro, en Historia de la Psicología de la Antigüedad a la Actualidad, pues es muy importante y se me hace muy extraño, pero positivo, insisto, ver la vida del autor para entender por completo la vida la vida de la teoría de este autor. Y dos ejemplos que ahorita se me vienen a la mente son, por ejemplo, la redundancia, la vida de Albert Adler, o la vida de Jung, y la vida de Melanie Klein. Esta tercera no la mencionó, pero también hago la comparativa. Albert Adler fue un chico muy introvertido, fue un chico muy tímido, fue un chico muy apartado, y la teoría de la psicología individual tiene mucho que ver con su vida. La teoría de Jung, que es muy metafísica, que es muy religiosa, es muy fumada inclusive en muchas ocasiones, que va más allá de lo teórico o de lo concreto, sino que aborda temas esotéricos, temas de brujería, de hechizos, de tarot, todo este tipo de cosmovisión que a lo mejor a muchos nos puede interesar o no. Jung lo aborda, pero ¿por qué lo aborda en su teoría? Porque la vida de Jung siempre estuvo rodeada de todo este misticismo. Simple y sencillamente hay que ver que el padre de Jung era pastor de una iglesia ortodoxa, de una iglesia muy pragmática, que pues bueno, a partir de ahí empieza todo este mundo de fantasías de Carl Gustav Jung, o la vida un poco difícil, un poco turbulenta de Melanie Klein, que también se ve muy reflejada, muy proyectada en la teoría de Melanie Klein. Otro aspecto extraño, pero también un poco enfocado a lo positivo, es que la historia, o sea, el subtítulo de este libro es de la antigüedad a la actualidad al momento, es decir, el momento del autor es de 1960. Es muy interesante observar cómo era la actualidad, ¿no?, de ciertas cosas, en este caso de la psicología, cómo se veía la psicología en este momento, y comparando la actualidad del autor a la actualidad mía, que es 2020, hay mucha diferencia y hay muchas cosas buenas y malas que han ido evolucionando. Es decir, sería muy interesante que este autor, no sé si haya muerto, a lo mejor sí, a lo mejor no lo he investigado, pero sería muy interesante que el autor hiciera una renovación de la historia, o que hubiera hecho, ¿no?, o que otro haga un libro de la historia de la psicología de la antigüedad hasta la actualidad, 2020 por ejemplo. Y sería muy interesante cómo
era la actualidad de 1960 y cómo era la actualidad de ahora, desgraciadamente yo veo más cosas negativas que positivas, porque en 1960 era el auge de la psicología. Empezaron a surgir un montón de teorías, unas buenas y otras malas, pero sobre todo buenas y positivas. El humanismo empezó a dar su auge, empezó a surgir un Rogers, a surgir un Maslow, empezó a surgir un Viktor Frankl, empezó a surgir una Melanie Klein, un Lacan, un Peter Bloss, es decir, un montón de teóricos, un montón de, por ejemplo, Erik Erikson, o la teoría ericksoniana de la hipnosis de Milton Erickson. Es decir, empezó a surgir un montón de cosas sumamente interesantes que enriquecen todo este aparato, todo este edificio de la psicología, y que de hecho cuando estudias la licenciatura en psicología estudias básicamente historia de la psicología, es decir, desde 1900 para acá es lo que nos enseñan en las universidades, aparte de algunas cosas actuales, ¿verdad? Pero esto se me hace también extraño pero interesante. Conforme también el autor empieza a abordar temas sobre psicoanálisis, es decir, desde 1900 para acá, aquí viene también otro punto extraño, es decir, las teorías que surgieron a partir de Sigmund Freud tienen cierto grado de psicoanálisis, y eso se me hace muy extraño. Es decir, independientemente si los posteriores exponentes de la psicología, del conductismo, de Jean Piaget, del humanismo o de la Gestalt, independientemente si son partidarios de Freud o del psicoanálisis, si lo toman de una manera neutra o si lo atacan, lo critican, lo tachan de mil cosas, independientemente de todo esto, la sombra o el fantasma o la nube del psicoanálisis siempre está sobre estas teorías. Es decir, los fundadores de otras cosas, de la psicología científica, del conductismo, del humanismo o de las teorías que ahorita no recuerdo muy bien, que surgieron a partir de Jean Piaget, por ejemplo, criticaron a Freud, criticaron al psicoanálisis, pero lo curioso y lo interesante es que todo lo que es la psicología a partir, por ejemplo, de 1930 y tantos, que fue lo último de Freud, a partir de ahí todo surgió del psicoanálisis, ya sea porque tomaron cosas del psicoanálisis de manera voluntaria o de forma involuntaria, ya sea porque criticaron la teoría y postularon su propia teoría, ya sea de que mejoraron la teoría, ya sea que siguieron teorizando sobre el psicoanálisis, es decir, los neopsicoanalistas o los lacanianos o los postclenianos, etc. O sea, como tú quieras verlo, pero la psicología enseñada en universidades es gracias precisamente a que el psicoanálisis marcó un antes y un después. Quieras verlo o no, quieras aceptarlo o no, así son las cosas. Bien, ahora vamos a hablar para quién va dirigido este libro de la historia de la psicología de la antigüedad a nuestros días, de Ferdinand Lucien Müller, de al menos esta edición de Fondo de Cultura Económica. Va dirigido a aquella persona que a lo mejor tiene curiosidad, ya sea si es psicólogo o no, ya sea si se dedica a la salud mental o no. Si tú eres abogado, historiador, psicólogo, lo que sea, sí es muy entretenido este libro, sí lo puedes leer y sí es fácil de comprender, ya sea si eres un profesional de la salud o eres un estudiante de alguna de estas carreras de filosofía, de psicología, etcétera. Tú eres todo este tipo de personas, curiosos de otras carreras, estudiantes de todas estas carreras humanistas o del sector salud, lo que tú quieras y gustes. Este libro sí puede ser muy interesante, muy entretenido para ti. Pero si tú eres un tanto práctico, si a ti no te interesa tanta cháchara, si a ti no te interesa tanta cosa, si solo quieres leer investigaciones recientes de psicología, entonces definitivamente este libro te va a aburrir. Definitivamente este libro no es para ti. Pero si eres curioso, este sí te puede entretener. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este libro en práctica, en esencia, no te va a servir de nada, al menos que hagas videos como estos, o al menos que hagas clases relacionadas sobre la historia de algo, del psicoanálisis, de la teoría existencial. Este es otro punto muy interesante, por cierto, que no lo abordé y aquí es un extra, un aspecto positivo. A mí me gusta mucho el psicoanálisis, el existencialismo y el budismo. De hecho, yo pienso que mezclando estas tres, en un futuro, si se hace bien, y es algo que yo voy a empezar a teorizar, pero si se hace bien, vamos a sacar algo increíble. Y también aquí, gracias a este libro, pude sacar muchos autores existencialistas que ya conocía
y otros tantos que no conocía. Y otros tantos que había escuchado hablar, pero que olvidé su nombre. Con base a la explicación de la teoría ya pude detectar quién mencionó pues estos aspectos teóricos. Es decir, hace muy interesante la psicología existencial, la filosofía existencial, la psicoterapia fenomenológica existencial, etc. Todo este aspecto, todo este apartado de Heidegger, de Nietzsche, de Jean-Paul Sartre, etc. Menos de Viktor Frankl, su logoterapia no me interesa demasiado, sino que todos estos autores que acabo de mencionar, más otros que te los voy a estar poniendo por aquí, se me hacen de suma importancia y se me hacen muy interesantes. Y gracias a este libro logré sacar unos autores que próximamente los estaré leyendo. ¿Cuál es la calificación de este libro? Pues donde 5 es lo máximo y 0 es la calificación de es una pérdida de tiempo, es una porquería. Yo le pondría un 3 de 5. Es un libro interesante, es un libro que te entretiene, pero no es un libro trascendente y sobre todo que no te va a ayudar demasiado en la práctica. Y bien, camaradas, hasta aquí la dejamos. En esta nueva sección va a estar de forma esporádica, sobre todo aquellos libros que me interesan. Como pudiste notar, vamos a hablar un poco de lo que es el libro. Te voy a decir lo bueno, lo malo, lo extraño. Te voy a decir para quién va dirigido y te voy a decir la calificación en general. En este caso, de lo que pudiste ver de este libro, pero más adelante vamos a abordar otros libros de filosofía, de budismo, de psicoanálisis, de psicología, etc. Hasta aquí la dejamos, espero que el video te haya gustado. Te invito a que te suscribas a este canal, a que le des like, a que le des en la campanita, a que compartas en todas tus redes sociales o a aquellas personas que les puede interesar este video, pero sobre todo a que te suscribas. O sea, si tú de manera esporádica por alguna razón te topaste con este video y llegaste hasta este momento, te invito a que te suscribas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el 88% de las personas que ven este canal o que ven mis videos son personas que no están suscritas a este canal. Entonces me harías un favor, me ayudarías muchísimo y te lo agradecería eternamente si el contenido te gusta, te suscribas, ¿sí? Que le des like, que comentes aquí abajo en la caja de comentarios. Y sin más por el momento. Y bien, camaradas, esto es todo. Sin más por el momento, deseo que te encuentres bien, deseo que estés muy bien y nos vemos a la próxima. Bye.